Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Hemos estado trabajando hasta esta semana, me refiero a la semana pasada, con dos tiempos por separado, presente simple y presente progresivo. En esta semana vamos a combinar ambos tiempos. Grammar in context. ¿Tú qué entiendes por la expresión gramática en contexto? Te voy a dar mi opinión. Gramática en contexto no es una clase gramatical. Es que tú descubras la gramática, que tú razones la gramática. ¿Cuál es la gramática que está en estos dos tiempos? Bueno, vamos a entender primeramente qué es el presente continuo. Como estructura, utiliza tres auxiliares, is, am, are, y como forma verbal utiliza una sola, ing. Si en tu idea, en una lectura o escuchas una persona que está utilizando is, am, are y el verbo con ing, esa persona se está expresando en presente continuo. Eso es gramática. Pero en contexto no es simplemente darte una clase gramatical, grábate esto, sino cómo lo vas a utilizar, que es el segundo punto. ¿Cómo se utiliza esta gramática? Y ahí está el éxito. Cuando una persona ya comprende la gramática en contexto, la empieza a utilizar. Vamos a ver algunos de los usos de este tiempo. Cosas que se están haciendo ahorita. Si tú volteas a tu alrededor, hay muchas personas que están haciendo algo. Y no solamente las personas, sino incluyendo también los animales. Tú mismo estás haciendo algo ahorita. Estás viendo este video. Vamos a empezar a utilizar palabras que se llaman signal words. Signal words es un equivalente a las time expressions. La signal word te indica que algo se está haciendo en el momento. Ahorita. En este preciso instante. Alguien te puede decir, escucha. O mira. Quieren llamar tu atención porque algo está sucediendo en ese momento. Y a veces el mismo contexto te dice que la actividad está sucediendo en este momento, ahorita, sin la necesidad de utilizar la palabra ahorita o en este momento. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿dónde está Carlos? Y no te estoy preguntando dónde está Carlos ahorita. Ya el contexto lo indica así. ¿Dónde está Carlos? Tú me puedes responder, está en su cuarto. ¿Qué está haciendo? Está escuchando música. Si notas en nuestro diálogo, jamás utilizamos palabras o signal words como at the moment, now, just now, right now, etcétera, etcétera. Se entendió por el contexto que Carlos está haciendo algo ahorita en su cuarto. Segundo uso, las situaciones temporales. Te voy a poner un ejemplo. Yo te puedo decir que todos los días me voy al trabajo en carro, pero mi carro se descompuso esta semana, lo mandé al taller y en esta semana me estoy yendo en taxi. Estoy tomando el camión, estoy tomando el metro, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar cuando me entreguen mi carro? Pues regreso a mi rutina de utilizar mi carro para irme al trabajo y lo otro, es decir, el irme en taxi, en camión, en metro, etcétera, lo voy a dejar a un lado. Por eso se llama que es una situación temporal. Sus final words son las siguientes. In this week, in this month, in this year, in these days, during the winter, until. Estoy utilizando la guitarra de mi hermano hasta que me compre la mía. El momento en que yo me compre mi guitarra, dejo de utilizar la de mi hermano. Es algo temporal. El tercer uso es una situación que está cambiando. Lleva un proceso de cambio. Las final words que utilizamos son more and more o little by little. Por ejemplo, una persona que está enferma y se está recuperando, decimos se está recuperando. Está enferma o estuvo enferma, pero ahorita ya
se está recuperando. O sea, poco a poco, gradualmente hay un cambio. Es donde utilizamos el presente continuo. Después tenemos las situaciones que nos molestan, es decir, las actividades que alguien más o incluso uno mismo hace y a nosotros ya nos fastidió, ya nos molestó. Por ejemplo, mi hermano siempre me está agarrando mis cosas, mi computadora. El perro del vecino siempre está ladrando en las noches y no me deja dormir. Estamos utilizando que final word, always, siempre. Quinto uso, planes futuros a corto plazo. Las final words que vamos a utilizar son las siguientes. Pero aquí el requisito es que esté planeado y que sea a corto plazo. Si es a largo plazo, no podemos utilizar el presente continuo como futuro. Y algo que sí les dejo en claro es que este tiempo nosotros en español no lo utilizamos como futuro, pero ellos sí, y es muy frecuente. Bueno, aquí está la estructura, te lo recalco, el auxiliar, el verbo y el uso del presente continuo. Pero vamos a empezar a hablar en las siguientes clases acerca de los verbos sin acción. Un verbo sin acción es aquel verbo que no te motiva a moverte. Por ejemplo, vamos a tomar el verbo like. Aquí está. Gustar. Tú puedes decir, me gusta el cine. Estás usando un verbo sin acción porque simple y sencillamente estás hablando de tus preferencias, tus sentimientos, etc. Pero el verbo like no te mueve. No es lo mismo a decir, voy a ir al cine, porque tienes que parar y tienes que moverte para llegar a ese lugar. Tómalo en cuenta, por favor. Los non-action verbs no se utilizan con este tiempo, es decir, no les puedes agregar ing a estos verbos. Ya lo estaremos viendo más adelante. Ahora, ¿qué es el presente simple? Bueno, en gramática, hablando en estructura, pues tenemos que estar dividiendo nuestros sujetos. En este caso, el primer bloque es he, she, it. En afirmativo no hay auxiliar, entonces los verbos tienen que ser modificados y tú sabes esas reglas. Después el otro grupo es I, you, we, you, they. Utilizan la forma simple del verbo, es decir, no se les agrega nada. ¿Por qué? Porque en ambos casos no tenemos auxiliar. Pero en negativo e interrogativo utilizamos los auxiliares don't y do para los sujetos I, you, we, you, they. Y doesn't o does para he, she, it. En ambos casos el verbo tiene que estar en forma simple. Checa la estructura y es muy diferente a la que acabamos de ver del presente continuo. Ahora, ¿cuál es el uso? También el uso es muy diferente al presente continuo. Hasta ahorita hemos visto uno nada más. Hay otros más. Obviamente en las siguientes clases lo estaremos viendo. Los hábitos o cosas que hacemos regularmente. Las final words que utilizamos son las siguientes. Aquí entran los adverbios de frecuencia, los días de la semana, lo que hacemos 2 veces, 3 veces, una vez, al día, al mes, al año, todos los días, toda la semana, todos los fines de semana, etcétera, etcétera. O sea, es algo que indica un hábito, una costumbre, lo que hacemos regularmente. Y quisiera que pusieras mucha atención en lo que te acabo de explicar en la anterior diapositiva. Los verbos sin acción. Estos sí se utilizan en presente simple. Ya te daré una clase para que veas la diferencia de utilizar verbos sin acción con presente simple y por qué no los podemos utilizar en el presente progresivo o presente continuo. Bueno, en esta semana vas a decidir si utilizar presente simple o presente continuo. Es muy sencillo. Te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Primero, vas a llenar los espacios en blanco y tú vas a decidir si utilizas un presente simple o un presente continuo. El espacio en blanco, aquí lo ves, después del sujeto. Te dan el verbo take, luego a shower right now. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para hacer bien este ejercicio? Encontrar
la final word. Esa palabra clave que te indica si vas a usar un presente continuo o un presente simple. Este es el final word. Right now. Right now te lleva al uso de un presente continuo afirmativo. Ted es el sujeto. En afirmativo tú tienes tres opciones en un auxiliar. Is and more. Ted utilizaría is. Y el verbo que te dan entre paréntesis es take, le agregas ing y nota, ya tienes tu idea, tu oración bien. Ted is taking a shower right now. O sea, Ted se está bañando en este momento, ahorita. Segundo ejemplo. My school es el sujeto. El verbo es begin, el complemento at night. Pero ¿cuál es la final word? Every day. Every day te lleva a un presente simple afirmativo. Mucho cuidado en afirmativo porque no hay auxiliar. Pero el sujeto es my school, es decir, it. It sí modifica verbos. No tienes auxiliar. Por lo tanto, pasas el verbo begin, nota su terminación, en este caso es una N, le vamos a agregar una S, porque es tercera persona. My school begins at night every day. Mi escuela comienza a las 9 todos los días. Siguiente ejemplo. Tenemos una pregunta. What? Sujeto you, verbo do, y ¿cuál es la time expression? Perdón, ¿cuál es la final word? Tomorrow. Tomorrow night es mañana en la noche, por lo tanto estamos hablando de un plan a futuro, pero a corto plazo. Vamos a utilizar el presente continuo interrogativo. Aquí el orden es muy importante, que vamos a utilizar primero el auxiliar. Si el sujeto es you, obviamente utilizamos el auxiliar are, el sujeto you, y el verbo que te dan como do, le aumentas ing. Doing. La pregunta es, what are you doing tomorrow night? ¿Qué vas a hacer mañana en la noche? Bueno, al terminar tus ejercicios, la instrucción dice claramente, luego haz un audio en formato MP3 y envíalo por email. Ya no me vas a enviar el escrito además es para que prepares tu speech. Comienza a hablar, por ejemplo, Ted is taking a shower right now, my school begins at night every day, what are you doing tomorrow night, etcétera. Eso lo grabas en un audio y me lo envías. Como te das cuenta, no es nada complicado el trabajar o empezar a trabajar con dos tiempos. Imagínate cuando tengamos que trabajar con aproximadamente 5, 6 o incluso más de 10 tiempos. En español lo hacemos cuando hablamos. En cualquier idioma lo tenemos que hacer. Esto es gradual. Lo vamos a hacer poco a poco, pero quiero que entiendas bien cuál es la estructura gramatical de cada tiempo y después el uso, las final words, para que cuando quieras hablar inglés utilizando estos dos tiempos, sepas cómo hacerlo correctamente. Me dio gusto estar contigo nuevamente en esta semana. Espero tus proyectos, espero tus dudas, tus llamadas, etc. Pásala bonito. Goodbye.